¿Qué tal? Feliz Navidad. Bueno, aquí con el esfuerzo de continuar con ustedes. Han pasado fechas importantes, vienen fechas importantes y bueno, hace frillito. Hay que cuidarse, por favor, todos. Estamos en nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia, la 496. Estamos con el Evangelio de San Mateo y vamos a dar lectura al capítulo 14. Es la parte narrativa después de que hemos escuchado una parte del discurso de las parábolas. Llevamos 3 discursos, Bienaventuranzas, discípulos y parábolas. Son 5 discursos. Vamos en el tercero. Padre Santo, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, nacido para nuestra salvación, nuestro único Señor y Redentor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María, custodio San José, protector del divino niño Jesús, ilumínanos, guíanos y custodia nuestra fe. Amén. Capítulo 14. Por aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus servidores: ese es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso se manifiesta en el poder en milagrosos. Herodes había hecho arrestar a Juan, encadenarlo y meterlo en prisión por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan le decía que no le era lícito tenerla. Herodes quería darle muerte, pero le asustaba a la gente que consideraba a Juan como profeta. Llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó en medio de todos. A Herodes le gustó tanto que juró darle lo que pidiera. Ella, inducida por su madre, pidió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy mal, pero por el juramento y por los olvidados ordenó que se la dieran, y así mandó decapitar a Juan en la prisión. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven. Ella se la entregó a su madre. Vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Después fueron a contárselo a Jesús. Al enterarse, Jesús se fue de allí en barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despida a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús le respondió: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigalos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos. Recogieron las sobras, llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasaron antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: es un fantasma, y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: anímense, soy yo, no teman. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Ven, le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo, entonces empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: ciertamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Comentarios al capítulo 14, versículos 1 al 12. Muerte de Juan el Bautista. Atención, muy abusados, porque aquí vienen detalles muy importantes. Lo mismo que Marcos 6, 14 al 29, el relato de la decapitación del Bautista entra retrospectivamente.
como recuerdo inquietante suscitado por hechos recientes. Un Juan vuelto a la vida cabe en la fantasía popular y en la mala conciencia de Herodes. Mateo abrevia el relato de Marcos conservando lo esencial, los elementos suficientes para construir un drama, pasión y venganza, miedo y complacencia, danza fatal y una vida humana servida en bandeja en un banquete. La muerte del Bautista es historia, con aurora de leyenda. Si la misión de Juan está vinculada a la de Jesús, capítulo 3, versículo 2, capítulo 11, versículo 18 siguiente, su muerte violenta y su sepultura pueden prefigurar la de Jesús. Capítulo 17, versículos 11 al 13. Esto es lo que llamaríamos un banquete macabro. Se sirve en una bandeja la cabeza del que pareciera ser el enemigo o la voz de la conciencia de Herodes y de Herodías. Capítulo 14, versículo 13 al 21. Da de comer a 5,000. 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, dice Mateo. El reparto del alimento maravilloso, comúnmente llamado multiplicación de los panes, lo encontramos en los 4 evangelios y en Mateo y Marcos por duplicado. Dios es el dador por antonomasia. Salmo 104, versículo 27, 136, versículo 25, 145, versículo 15 siguientes. Que ahora despliega todo el tesoro de su abundancia por medio de su enviado. La generosidad es parte de su reinado. Jesús, que se ha negado a un milagro fácil y cómodo para satisfacer su hambre en el desierto, porque vive en la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 4, ha repartido a la gente esa palabra y recurre al milagro para darles también el pan. El simbolismo se sustenta en el realismo. Una palabra que no lleve a dar también pan al hambriento y el vestido al desnudo no es palabra de Dios. En este sentido total, el milagro de la multiplicación es anticipación de la Eucaristía, como lo ha interpretado la tradición apoyada en la fórmula litúrgica del versículo 19. Tomó los 5 panes, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan, se lo dio a sus discípulos. El pan de la Eucaristía que congrega en una misma mesa a los hermanos y hermanas no puede separarse del pan debido en justicia al pobre y al necesitado. Un pan lleva al otro y ambos hacen de la Eucaristía el alimento de vida eterna que se está haciendo ya aquí, ahora presente entre nosotros con la venida del reinado de Dios. Capítulo 14, versículos 22 al 33. Camina sobre el agua. En la oscuridad de la noche, en la agitación de un mar levantisco, Jesús se aparece a sus discípulos. Podemos relacionar este episodio con los relatos de la transfiguración y la Pascua. Son manifestaciones de la identidad profunda de Jesús, como el Señor domina los elementos. Salmo 77, versículo 20. Infunde paz y confianza con su presencia. Fórmula clásica, por ejemplo, en Isaías 41:10, 43:5. Con su palabra, con el contacto de su mano. Salmo 73, 23, 80, 18. Pero no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Pedro no teme porque se hunde porque teme. Salmo 69, versículo 2. Mateo quiere mostrar el itinerario espiritual del primer apóstol. Cuando Jesús se identifica, lo reconoce, solicita su llamada y la sigue con audacia confiada, titubea, falla en el peligro y es salvado por Jesús. Figura ejemplar para la iglesia. La comunidad en medio de la tormenta se olvida del Jesús de la solidaridad y lo ven únicamente como un fantasma que se aproxima en la oscuridad. Quiere ir hacia él, pero se dejan amedrentar por las fuerzas adversas. El Evangelio nos invita a hacer una experiencia total de Jesús, rompiendo viejos prejuicios y nuestras seguridades. Debemos dejar que sea Él quien nos hable a través del libro de la Biblia y el libro de la vida. Este es uno de los episodios evangélicos que mejor ilustra, por su parte, la actuación de la comunidad cristiana, la de Mateo y la de todos los tiempos que en su histórico caminar en medio de la dificultad y la tribulación
y por otra la presencia permanente del Señor resucitado en la barca de Pedro. Con la promesa de su presencia termina Mateo su evangelio: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Capítulo 28, versículo 20, que a propósito es una aplicación y explicación de lo que Jesús es anunciado por el mismo Mateo sobre su nacimiento, a citar a Isaías: Dios con nosotros, Emmanuel. Miren la terminación aquí en ese capítulo 28, ya lo vamos a ver después. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Dentro de este contexto hay que situar la mención de la tradición de Jesús a solas, de la oración de Jesús a solas en la montaña, versículo 23, justo antes de la tempestad y del miedo de los navegantes. La otra vez que nos dirá explícitamente el evangelista que Jesús reza será en el huerto de Getsemaní, capítulo 26, versículo 36 siguiente, antes de la gran prueba por la que atravesarán sus discípulos, el escándalo de la cruz. Y finalmente, capítulo 14, versículos 34-36, sanaciones en Genezaret. El evangelista contrapone intencionalmente la acogida de los habitantes de Genezaret a la actitud de la hostilidad y desconfianza de sus paisanos de Nazaret. Capítulo 13, versículos 53-58. Jesús sana a mucha gente porque se acerca con fe y es la fe la que hace posible el milagro. Reitero, feliz Navidad. Aquí seguimos trabajando. Qué mejor que la palabra de Dios. Bendiciones.